tratar de desarrollar conjuntamente con Roxana Feldman, que me acompaña. No sé si está ahí Roxana. Ahí está Roxana. Así que Hola, vamos a profe, intervenir. ¿cómo anda? Hola Roxana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Con Roxana vamos a desarrollar este tema y ella va a hacer sus aportes también, o en un espacio como quieras desarrollar, Roxana. En todo caso, yo voy a hacer en términos generales y bueno, vamos a tratar de agotar este tema. También ya está hecho el parcial, excepto con esta modificación que nos me acaba de recordar acá el compañero, y bueno, solamente me falta hacer algunos ajustes, en realidad con acuerdos con los profes que participan de la cátedra para cerrar, y estaría ya a disposición en el aula. De todos modos, no vamos a modificar ya lo que venimos conversando, eso está plasmado ahí, y bueno, eso vamos a tratar de cerrar. Así que también voy a comentar algunos aspectos de eso al final. Bueno, también vi algunos informes que ya están levantando al aula virtual del informe de avance. Hay bastante información y ese es precisamente el objetivo. Hay muchos que, bueno, en todo el transcurso de esta semana, estos días, estuvieron haciendo acuerdos y cerrando definitivamente las acciones que van a realizar de acá hasta el fin de la intervención, ¿no? Y eso me parece bien, porque la idea es este acuerdo y todo lo que surja de este informe de avance, lo tenemos que definir, acordar, y bueno, eso es lo que se va a evaluar cuando ustedes hagan la defensa del informe final. Por eso es importante este informe de avance, no es solamente sino es qué es lo que voy a hacer, qué es lo que me comprometo a hacer, en qué términos voy a concluir este periodo de intervención, porque bueno, es lo más importante que tuvimos hasta el presente, ¿no? Después simplemente esto para concluir, y no me quiero extender mucho en esto, simplemente para recordar, esto ya lo vimos. Nuestro objeto de estudio es ese problema comunicacional que ustedes delimitaron, y donde estamos poniendo todas las estrategias para resolver ese problema comunicacional, ¿no? En una determinada institución, organización social, etcétera. Y ese es nuestro objeto de estudio. Ese objeto de estudio lo abordamos desde un paradigma interpretativo, hermenéutico interpretativo, ¿no? De esas características, y con una metodología cualitativa, nuestro método de investigación es investigación-acción. ¿Por qué? Porque la diferencia, digamos, solamente con algo interpretativo a secas, digamos así, sería que acá nosotros tenemos que modificar ese problema. Por eso es importante, tenemos que modificar el problema que consignamos inicialmente. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuáles serían las estrategias metodológicas? Bueno, varias, entre esas entrevistas, observaciones, indagación documental, indagación bibliográfica, investigación exploratoria, en fin, hubo muchas otras cosas que ya están determinadas y algunas que no se pueden resolver. Yo lo que vi, los problemas más con mayor difícil de resolución son que abordamos desde un paradigma cualitativo, desde una planificación estratégica, y nos encontramos con instituciones rígidas que a veces no podemos avanzar en eso. Entonces ahí requiere, bueno, una vuelta más de análisis y resolver. Entonces, a partir de esta información, bueno, están en las áreas de trabajos prácticos, vamos a avanzar en ese sentido, o a través de las tutorías para resolver esa cuestión fundamental. Simplemente eso quería decir para ver. Así que nosotros vamos a trabajar con los informes de avance, porque eso es clave para la ejecución del proyecto, ¿no? Bueno, eso. Después, para retomar y para meternos ya al periodismo de investigación y concretamente al parcial, nosotros comenzamos, le dijimos, por la contextualización, el último eje temático, por la contextualización del ejercicio del periodismo. Y habíamos elegido dos autores, uno que son varios en realidad para leer, pero bueno, nosotros
hicimos foco en estos dos porque hablaban principalmente de la concentración infocomunicacional en la Argentina, que son los autores Maestrini y Becerra, que son investigadores, bueno, de investigadores de relevancia acá en nuestro país y que hablan específicamente de estos aspectos de la concentración, ¿no? Y otro que, bueno, que sugerimos, en este caso, el abordaje o el tratamiento de las rutinas periodísticas, que habla específicamente César Arrueta en función de los contextos de periferia, ¿no? El ejercicio es diferente y nos parece bien abordar desde ese aspecto. Entonces, decíamos en la clase, simplemente estoy para los que se sumaron, estoy haciendo un breve repaso para introducirnos en el tema nuevo. En esta concentración de la propiedad de la producción y circulación de información, decían, bueno, provocan esto. La concentración provoca una reducción de las fuentes informativas, unificación de la línea editorial, son las consecuencias de algún modo, ¿no? La homogeneización de los géneros y formatos de entretenimiento, predominancia de estilos y temáticas y una concomitante oclusión de los temas y formatos. Esto está exclusivamente desarrollado en la publicación de la concentración infocomunicacional, ¿no? Repito, de Becerra y Maestrini. Después, la exclusivización del derecho de distribución y exhibición de los eventos de interés, centralizados geográficamente las producciones en las grandes ciudades, ¿no? Excesiva concentración de los medios y actividades infocomunicacionales que potencia la precarización del empleo y el debilitamiento de la calidad informativa. Todos estos conceptos, si los analizamos, los desglosamos minuciosamente, nos lleva a, bueno, a plantearnos cómo hacemos el ejercicio del periodismo, ¿no? Cómo son las rutinas periodísticas dentro del contexto y sobre todo en contextos de periferia. Hablamos más alejados de donde hay... hay excesos, perdón, hay una relativa distribución de las pautas publicitarias o las tortas de publicidad, digamos, y sobre todo que estos se vieron afectados por nuestra situación de pandemia, y eso provoca serias restricciones, ¿no? Entonces, es probable que esto si bien es una publicación del 2017, hoy es tan actual que nos permite hacer una reflexión de cada uno de esos conceptos, ¿no? Por eso nos remitíamos a lo que expresaba Arrueta cuando hablaba de las rutinas periodísticas, y él se vincula o habla efectivamente analiza las estructuras de los medios, ¿no? De los medios de comunicación, y nos invita a analizar de qué manera se construyen esas noticias, teniendo ese contexto donde encontramos medios de comunicación que no solamente son empresas únicas, sino que están acompañadas de telefonía, de otras empresas que muchas veces no tienen que ver con la comunicación, sino con otros, de agricultura, de servicios de limpieza, de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros tantos que no solamente es un multimedio que produce portales digitales, servicios de internet, radio, servicios de telefonía, en fin, que es mucho más complejo. Entonces tiene muchos intereses que son económicos y políticos que ponen en juego. Pero con respecto a esa independencia, digamos, a las fuentes de información, habla de una estrecha relación o sea, cuando nos referimos a las fuentes de información, de esas estructuras de gobierno, y él habla precisamente de la zona roja, cuando se toca un tema relacionado estrictamente con decisiones políticas, ¿no? Y en estos casos nosotros acá en la región conocemos mucho en el tema de las pautas publicitarias, ¿no? Y esa relación que los tiene atados, digamos, hasta decir, bueno, qué información se publica y qué información no se publica, ¿no? Y por otro lado habla de las zonas verdes en cuanto se difunde, digamos, conflictos y habla de conflictos inocuos, o sea, que no puedan afectar a estos intereses. Entonces allí, bueno, hay como una cierta libertad. Pero esas rutinas periodísticas muchas veces se ven atadas
a las decisiones de la intencionalidad editorial de los medios, ¿no? Y eso de algún modo determina la asignación de las voces, de quienes hablan y quienes son silenciados y con qué intención, ¿no? Eso prácticamente, bueno, es lo que analiza en este caso César Arrueta, y que vinculado con esta situación de la concentración, las consecuencias de la concentración infocomunicacional, tiene un interés de sobremanera para analizarlo. Así que, bueno, eso. Nosotros planteamos esto porque dentro de la cátedra siempre uno de los objetivos decimos el espíritu crítico. ¿Cómo podemos hacer el espíritu crítico si no hacemos un análisis de estas estructuras? Lo que estamos haciendo es invitando a reflexionar sobre el contexto donde nosotros desarrollamos el ejercicio del periodismo, y también con los aportes de diferentes miradas, de diferentes autores, que nos permiten hacer un análisis más profundo. Simplemente es eso, y acá en este caso citamos a dos autores, ¿no? Como en el caso de los que mencionamos. Eso es lo que fuimos analizando en la clase pasada, y que fuimos reflexionando. La idea dentro del parcial, que está focalizado principalmente como en la contextualización del ejercicio del periodismo, y a través del ejercicio del periodismo y la investigación periodística de forma específica, nos lleva a meternos en este tema, ¿no? Bueno, hecho esa introducción y la relación entre los temas anteriores, cómo estamos vinculando, vamos a desarrollar algunos conceptos fundamentales. Me voy a valer de este gráfico y después me voy a valer de algunos conceptos para poder desarrollar este tema. Y también, bueno, Roxana, te invito también a que hagas tus aportes, o si no, al final concluís y desarrollas vos, o no sé, como mejor quede. Creo que vamos sí. haciendo así, si tengo algo que aclararte, lo voy mechando con lo que usted diga, ¿te parece? Dale, perfecto, perfecto. Dale. Sí, la idea es transmitir los conceptos en general. Aclaro para la licenciada Roxana Feldman. Ella tiene, bueno, trabajo, ejercicio en el periodismo, y desde su experiencia va a hacer sus aportes, ¿no? Así que, bueno, es eso. Dentro de esto, yo quería especificar, digamos, estas cuestiones para hacer una investigación periodística específicamente, ¿no? La identificación del tema o problema. Esto no es muy ajeno a lo que nosotros venimos desarrollando. ¿Por qué? Porque hay muchas similitudes, inclusive las estructuras metodológicas se comparten, digamos, de la investigación que nosotros venimos viendo, ¿no? No es nada nuevo a esta altura, ¿no? Porque los procesos de investigación tienen estrecha relación, solamente que adecuado a las particularidades del ejercicio del periodismo, ¿no? Eso diría en términos generales. Nos metemos ahora a desarrollar estos temas. Por eso, identificación del tema y del problema, eso tener en claro. Si no tengo el problema, ¿cómo voy a hacer el desarrollo de esta investigación? Eso creo que es la guía, el norte para un proceso de investigación, ¿no? Y más en la investigación periodística, para una persona, para varios, o para un periodismo de colaboración, ¿no? Por otro lado, el reconocimiento de las fuentes. Tenemos dos fuentes, documentales y testimoniales. Ahora lo vamos a desarrollar, y eso es importante en la primera instancia para tener en cuenta si puedo acceder a esa fuente, porque si no puedo acceder a esa fuente, estoy ahí, nuestras probabilidades se disminuyen, digamos, ¿no? Porque no es fácil acceder o hacer periodismo de investigación cuando tenemos estructuras cerradas, o cuando tenemos imposibilidad, o todavía no tenemos ese conjunto de elementos que requerimos, como por ejemplo los contactos, o las posibilidades de profundizar alguna información, o acceso a la misma, ¿no? En este caso,
a las fuentes de información. Y por otro lado, si tengo esos elementos, ya definí, bueno, organizar al menos o un proyecto o una guía o un boceto de guía que nos permita orientar esos procesos. Siempre, como todo proyecto, es orientativo, y en ese transcurso de la investigación siempre encuentro otra información que me permita a lo mejor redireccionar, reubicar, pero siempre se va a dar en todo proceso de investigación, y más en la investigación periodística. Un dato que puedo encontrar que yo no lo tenía concebido, sí, no lo tenía en cuenta en una primera instancia, me puede cambiar el rumbo de la investigación, pero no me puede cambiar, o a lo mejor profundizar el problema, pero no me va a sacar del tema. Eso es lo que tengo que tener en claro. Y después también establecer alianzas y evaluar riesgos. ¿Por qué? Porque siempre las características de la investigación periodística es poner a luz algo que no se quiera dar a conocer o algo que se quiere mantener oculto, y de repente eso puede provocar un cambio en un sistema de gobierno, un sistema institucional, en fin, y eso pueda provocar ciertos riesgos, ¿no? Entonces siempre uno está latente en eso. Eso creo que es importante para tener en cuenta estos procesos. Y después lo otro, en todo esto, en toda esta investigación periodística, nosotros tenemos un contexto de convergencia digital, de convergencia tecnológica, donde prevalece, y donde nosotros no solamente modifica la forma de producción, o en este caso de acceso a las fuentes de información, que eso es lo más importante con respecto a las fuentes documentales, o a los contactos que puedo tener con otras personas, o puedo hacer ese hilo para llegar a los datos que necesito, ¿no? Entonces hay mucha facilidad, y eso modificaron enormemente con respecto a años anteriores. Y también la otra forma es la forma de distribución y la forma de circulación de esa información cuando ya esté concluida, digamos. Entonces las convergencias tecnológicas modificaron ese tratamiento, y bueno, como un capítulo aparte para tenerlo en cuenta el desarrollo, y básicamente tratar de profundizar el análisis y poner a circulación o expandir esos conocimientos en el término de conceptos de narrativa transmedia para más usuarios, y para que eso también se retroalimente o provoque otra retroalimentación que modifique estos aspectos que nosotros damos a conocer como una investigación periodística, ¿no? Esas serían las características principales. Bueno, hecha esta descripción, me voy a apoyar de algunos elementos para tratar de describir estos aspectos. Claro, si hay algún comentario, algún análisis, algún aporte, directamente me interrumpen y abrimos ahí el espacio, ¿no? Así que eso, aclaro. Bueno, decía, entre las características que encontramos nosotros dentro del periodismo de investigación es la relevancia social, un tema que tenga relevancia social, ¿no? Eso es importante. Yo hago foco en esto para que también tengamos en cuenta aspectos que ustedes eligen ahora para desarrollar. Si bien es cierto, vamos a utilizar como forma transversal la investigación periodística, pero después vamos a ver las diferencias, por ejemplo, con el periodismo de datos, que vamos a ver en la próxima clase. Creo que, yo digo simplemente por el tiempo que disponemos para hacer este proceso de investigación. Entonces yo diría en la primera instancia que el tema que ustedes elijan contenga relevancia social, ¿no? La relevancia social es cuando está involucrado el colectivo, a un conjunto de personas, de un barrio, de nuestra sociedad, de la provincia, de la región, etc., ¿no? Por otro lado, constituye una iniciativa de una persona, de quien ejerce la profesión, ¿no? Eso, que tiene que estar, bueno, comprometida con un determinado tema para poder investigar, porque, bueno, necesita bucear de algunos aspectos, y eso puede llevar tiempo, o sea, hay que darle el compromiso. Me quedo con alguna palabra que escuché, ponerle alma al proyecto. Bueno, acá sería eso, ¿no? Si alguien, digamos, no tiene interés porque dar a conocer ese tema de relevancia social que identifique, es muy difícil que la investigación prospere.
simplemente es eso. Después busca develar un hecho que alguien de alguien o que alguien desea mantenerlo oculto, ¿no? Ya sea persona física o jurídica. Cuando es persona jurídica es una institución, pues, con fines de lucro, sin fines de lucro, en fin, qué es lo que queremos, dónde focalizamos. Esos serían los elementos importantes que tenemos que tener en cuenta: la relevancia social, la iniciativa personal y también develar un hecho que alguien lo quiere mantener oculto, una institución o una persona. Después, una investigación periodística dice, posee un trabajo de mayor profundidad y contextualización y análisis que el ejercicio del periodismo cotidiano, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita identificar datos con diversas fuentes. Ya hablamos de, en términos generales, de documentales o fuentes personales para conseguir esos datos y después producir ese análisis, atar esas líneas conexas que nos van a permitir interpretar un contexto, ¿no? Y eso comprobarlo, aportar con documentación, ¿no? Que a veces en un periodismo, el ejercicio de periodismo podemos informar, pero no podemos profundizar ese análisis. Esa sería la diferencia en términos generales. Acá una definición de periodismo de investigación que pertenece a Torres o a Torres Reyes, que comparten este concepto. Dice, constituye una especialidad dentro de la práctica periodística y se centra precisamente en buscar y difundir aquella porción de la realidad que aún no es visible porque alguien pretende que permanezca oculta, ¿no? O sea, siempre es eso, dar a conocer algo, un dato o un interés o una situación que alguien desea que permanezca oculta, ¿no? Nosotros, o sea, el periodista o la periodista le da a luz ese dato con pruebas irrefutables, ¿no? Eso sería. Después, entendiendo que este periodismo de investigación, dice, produce significaciones y comparte con la ciudadanía, posibilitando una acción conjunta y participativa, en síntesis, instaura dudas, preguntas y nuevas certezas que diseñan rutas alternativas capaces de cambiar la vida en una sociedad. ¿Por qué? Porque siempre todo tema de relevancia tiene que estar estrechamente vinculado con ese colectivo social, ¿no? Y el colectivo social, un dato de interés puede modificar el transcurso en un gobierno democrático, ¿no? Eso es importante. La idea sería mantener los principios de los gobiernos democráticos y aportar información en ese sentido, ¿no? Por otro lado, dice que es importante porque siempre el periodismo de investigación, porque implica trabajar con responsabilidad y ética, tanto por el carácter de los hechos investigados como por la forma del ejercicio profesional. Y en todo momento eso va a estar siempre latente, digamos, la responsabilidad y la ética profesional. ¿Por qué? Porque encontramos mucha información y esa información, como siempre, cuando nosotros construimos o tratamos de reconstruir a través de distintos datos esa información y mostrar parte de esa realidad, entonces allí hay mucho en juego. De hecho, en nuestro país o en otros países se mostraron investigaciones periodísticas que después se comprobaron con el transcurso de los años que eran falsas, pero se mostraron como investigaciones periodísticas relevantes y en su momento con absoluta veracidad, ¿no? Así se presentaron, por lo menos. En este punto me parece importante el tema de que, como se habla de temas por ahí que tienen algún tipo de, no son ingenuos, digamos, son temas que por alguna razón se quieren mantener ocultos, hay que tener muy en cuenta las fuentes, digamos, con las que nos vinculamos para hacer nuestra investigación, porque generalmente no son fuentes ingenuas o tienen algún tipo de interés por querer darnos esa información. Por eso me parece que en este punto es súper importante recalcar la importancia de siempre chequear la información, porque si no podemos caer justamente en esto que está diciendo usted, que tal vez lo que se llaman los medios como operaciones, digamos, que tienen como fin, digamos, hacer caer a alguna persona,
porque Ujú. estamos hablando de temas con mucho peso, generalmente político, eh, y eso nomás quería agregar. Perfecto. Se trata de que te puedan facilitar información falsa. Eso puede ser una de esas. Entonces uno entra en esa trama y bueno, por eso Roxana me parece atinadamente que habla de la comprobación de los datos en todo momento, ¿no? Ese cruce de información, eso va a estar siempre latente para corroborar las fuentes de información a través, los datos a través de las fuentes de información. Eso. Y ahí, bueno, siempre el tema ético va a estar en juego en todo momento, ¿no? Y la responsabilidad, bueno, ya del hecho de investigar un tema de relevancia, siempre va a estar presente, ¿no? Después otro aspecto que mencionaba acá, dice que en la elección de un tema entra en juego un conjunto de valores y normas que hacen que se investigue un hecho y no otro. ¿Cuándo? Porque, ¿por qué seleccionamos un tema y no otro? ¿Por qué descartamos? Por eso, cuando nosotros tomamos ese tipo de decisión, inclusive las fuentes de información o las fuentes documentales, ahí tenemos mucho de responsabilidad y mucho del ejercicio de la ética profesional que tomamos para poner en juego. Por eso dije, tomé este ejemplo de algunas investigaciones periodísticas que se presentaron en algún momento como hechos verídicos y después fueron comprobados que no eran de ese modo, ¿no? Eh, otro, otro aspecto dice que entender al periodismo resguarda el derecho a la información y por ello tiene un compromiso social para informar los hechos que atentan contra la democracia y el bienestar colectivo, ¿no? Bueno, esto lo comentamos en todo sentido, porque ahí tiene eh, la finalidad del ejercicio del periodismo de investigación, de algún modo como contralor de los procesos democráticos y el bienestar de toda, o el bien común de los ciudadanos. ¿No? Eso sería en pocas palabras, digamos. Contar con la rigurosidad a la hora de detallar los sujetos y hechos investigados. Esto es lo que decía Roxana. Someter a comprobación los datos que voy a exponer y buscar la verificación en forma permanente, ¿no? Y para eso buscar un método científico que, bueno, que cuando hablamos del método científico no hablamos de otra cosa, del proceso de la construcción del conocimiento, ¿no? Pero eso, por eso dije, comencé iniciando, hay algunas cuestiones que se usan, recursos para la verificación de los datos, que son similares en algunos casos. Y eso es importante. Lo importante es tener un método para la comprobación de los datos y verificación para solventar o fundamentar nuestra posición a través de este tipo de investigación, ¿no? Aspectos para tener en cuenta, bueno, que una investigación preliminar, tener en cuenta una guía, un boceto, o en algunos casos donde lleva, digamos, hay medios o instituciones que se dedican específicamente a ello y entonces necesitan presupuesto. Y por lo tanto, ahí se requiere, cuando hablamos de presupuesto, se requiere proyecto, no basta con un boceto, eso quiero remarcar. Entonces, esas serían las diferencias, ¿no? Estoy leyendo acá el chat, en todo caso, bueno, a eso vamos a llegar al final de orientar sobre diferentes temas, inclusive eso está dentro de la consigna del parcial, pero bueno, quería darme un espacio específicamente después de desarrollar estos aspectos, a dónde estamos apuntando y cómo podemos hacer este trabajo, ¿no? Sí, yo creo que por ahí un punto a aclarar es que obviamente el máximo nivel al que podemos aspirar es algo de esto de fortalecer la democracia o hacer caer, digamos, un tema muy importante para la sociedad, pero podemos hacer periodismo de investigación en temas no tan de tanta importancia, relevancia social, digamos. Lo que se quiere o se desea es desentrañar, digamos, de algo en puntual, eh, ir, digamos, conociendo más sobre ese tema. Por ejemplo, como había dicho la compañera, la idea
de la radio esta comunitaria, en un barrio de Chaco, de la clase pasada que había comentado. O sea, se puede hacer un periodismo de investigación sobre ese tema, por ejemplo, a eso voy, digamos. Sí. No siempre es en términos de corrupción o de política, digamos, eso nomás quería aclarar. Claro. Yo simplemente por eso lo que estamos haciendo es un tema que, por eso dije, lo que vamos a hacer es ver algunos conceptos de investigación periodística. A mí me parece que hay muchos aspectos que nosotros podemos tomar para nuestra investigación, pero en virtud de la limitación del tiempo que tenemos, no vamos a hacer una investigación periodística específicamente. Sí podemos hacer una investigación de periodismo de datos, que es en realidad un aspecto específico dentro de la investigación periodística. Eso es lo que podemos hacer. Simplemente, ¿por qué? Por los tiempos que tenemos, ¿no? O sea, a eso me refiero, pero sí lo que podemos utilizar es muchos de estos elementos para trabajar en nuestra investigación. Por eso estamos haciendo hincapié y foco en esto, ¿no? Y uno de los elementos, ya remarco, es la consulta a la fuente a las fuentes, ¿no? Fuentes de información, tanto personales como documentales. Eso creo que es clave para tener. Y en este aspecto yo decía, dentro de la investigación, lo mínimo lo que tenemos que tener es una guía de hacer el procedimiento, trazar una estructura de cómo vamos a trabajar en ese sentido, qué es lo que queremos investigar. Acá nos define el tema, problemas, objetivos, cuál es nuestra hipótesis, cuál sería a dónde quisiéramos llegar, ¿no? Y cuáles son las fuentes de consulta. Esos elementos deberíamos tener específicamente para este proceso. Pero, y insisto, lo otro, si fuese un trabajo de mayor duración o un trabajo más extenso, donde disponga de mayor tiempo, entonces a lo mejor necesito financiamiento para eso, ¿no? Entonces allí tengo que hacer un proyecto, ya no me sirve una guía solamente. Y cuando hablo de un proyecto, retomo aspectos principales del proyecto, necesito presupuestar, necesito fuentes de financiamiento. Esa sería la diferencia fundamental en este sentido, ¿no? Acá el ejercicio sería un ejercicio académico, por eso estamos hablando simplemente de tomar algunos elementos. Después dice, el mismo podrá cambiar a medida que se avance en la investigación y una vez obtenido el material necesario, contrastar las fuentes para finalmente publicar la investigación. Eso sería, después de todo este proceso, se necesita corroborar esos datos y siempre contrastar esa información, ¿no? En pocas palabras, el periodismo de investigación consiste en transparentar ese sistema. Algunos hablan como esa caja de cristal, poner transparente todos esos procesos que afectan o que están estrechamente relacionados con los procesos democráticos o con los intereses colectivos de una sociedad, ¿no? Eso. Y acá hablé de esa similitud de utilizar algunos métodos específicos, y acá hay algunos, en el periodismo de investigación, algunas características del método científico. El método de investigación que nosotros, bueno, ya fuimos analizando, fuimos recorriendo, no solamente acá, sino también en los procesos de investigación, en el caso de los temas, en el caso de quienes están haciendo audiovisual 2, ¿no? Que es otro tema para trabajar el relevamiento de información. Entre estas características, dice, es general porque descarta hechos aislados. Ese tema seleccionado siempre va a estar relacionado en un contexto más amplio, ya sea si es de una persona dentro de una institución, esa institución dentro de una estructura gubernamental, dentro de una estructura de organizaciones sociales o de organizaciones con fines de lucro, etcétera, etcétera. Siempre hay estructuras, digamos, ¿no? No es un hecho aislado. Por eso es interesante analizar dentro de ese contexto, ¿no? Y si es sistemático, los hechos son asociados y relacionados, ¿no?
¿Por qué? Porque todo proceso como un sistema, hay muchas relaciones por esos mismos vínculos. Estamos hablando ya de cualquier tema que se pueda indagar. Siempre tiene estrecha relación con diferentes actores sociales. Imaginémonos cuando nosotros, dentro de los procesos de investigación, analizamos a los actores sociales que intervienen dentro de un proyecto. Y exactamente acá podemos encontrar actores sociales relacionados al hecho o al tema de interés que nosotros estamos analizando. Y eso produce diferentes sistemas, ¿no? Es reflexivo porque analiza a los actores intervenientes y sus acciones, evaluando la veracidad de los hechos, ¿no? Nos invita a reflexionar sobre esos actores y después a comprobar sobre esos hechos que se producen en ese sistema que está totalmente interrelacionado. Nada es aislado, ¿no? Explicativo porque intenta responder por qué se ocurren los hechos, cómo se dieron, ¿no? Entonces uno dice, bueno, encontré la punta del ovillo, y esto, ¿no? Ese nudo central que nos permite hacer un recorrido y hacer una descripción de ese tema, de esa investigación que estamos abocados, ¿no? Legal porque recurre a las leyes para explicar sus conjeturas o sus presupuestos, ¿no? Iniciales. Entonces siempre nos remitimos a aspectos legales. Pues puede ser desde una ley provincial, una ley de la Constitución Nacional, un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, entre otros. Es verificable porque siempre esos hechos necesitan una comprobación de la documentación, y eso es importante en todo ese proceso. Y abierto porque siempre no sabemos dónde podemos concluir, y eso es, como siempre, como todo proceso de investigación, es delimitar en determinado espacio geográfico y en tiempo. Eso sería para decir, bueno, yo llego hasta acá, yo investigo esta parte, pero alguien podrá continuar o puede ser otra etapa de investigación, lo otro que encontramos relacionado o estrechamente interrelacionado, porque hablamos de ese sistema que no está aislado, sino que está es parte de un sistema, es interinstitucional, podríamos decir, un tema determinado. Entonces, yo solamente delimito por un tiempo, yo investigo esta parte, ¿no? En eso, el periodismo de investigación toma algunos datos, un método del proceso de investigación científica, ¿no? Es decir, es general, sistemático, reflexivo, explicativo, legal, verificable y abierto. Esos serían algunos aspectos principales que usa el periodismo de investigación para el desarrollo y el análisis de los temas. Y aclaramos, bueno, esto ya lo remarcamos, que en todo este proceso, bueno, todas estas herramientas, todo este andamiaje de estructura o recursos metodológicos o herramientas que me permitan, buscan que todo lo que nosotros decimos esté comprobado, que sea verificable, ¿no? Y que sea un argumento sólido para establecer nuestra posición como resultado de la investigación periodística, ¿no? A eso apunta. O sea, no es solamente suposiciones, sino que lo tengo que fundamentar y con documentación. Por eso es importante la consulta de las fuentes documentales o personales que me aporten esta información y que sostengan lo que digo o lo que obtengo como resultado de ese proceso de investigación. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Sí, profe, yo para hacer mi trabajo, no sé si puedo hacer algo personal, o una consulta personal sobre el tema del trabajo de investigación, o tengo que hacer tutoría para eso, para no trabar la clase. No, en todo caso, vamos a terminar de desarrollar esto, así en aspectos generales, y después hacemos un espacio abierto para compartir las ideas que tienen trabajadas.
Sí, o pues que ya identificar. mientras usted Sí. habla, mientras usted está hablando, yo estoy anotando mis ideas, digamos, las fuentes que puedo hacer, lo que puedo sostener, lo que puedo contrastar. Pero ahora, Ujú. después de la clase, si no le molesta a los compañeros que también seguramente quieren también preguntar y gracias. Perfecto. Perfecto. Hacemos así, o sea, vamos a hacer ese espacio para compartir cuáles son las ideas que cada uno tiene y entonces ahí vamos ajustando. ¿Mm? Eso, Gracias, profe, gracias. dale. Bueno, a ver, continúo con esto y quiero, no es, son conceptos precisos que me parece que aportan y que aportan información y sobre todo a lo que nosotros aspiramos a que queden establecidos o por lo menos que se introduzcan dentro de estos procesos de investigación que ustedes están realizando. Lo otro, es preciso destacar en cuantos más fuentes se consulten, mayor solidez tendrá la investigación. Bueno, ni que hablar, ¿no? Hablamos de esas fuentes y ahora nos metemos en los tipos de fuentes. Ya dijimos fuentes personales y fuentes documentales, ¿no? Las que tenemos que trabajar, que son las principales, y, y, y y eso siempre tenemos tan sujeto a verificación, ya sea por comprobar o por ver otros modos de testear y de afirmar que esos datos no son falsos, ¿no? Como anticipaba Roxana, que puede ser alguien que me proporcione una información falsa por algún determinado interés y me lleva por otro rumbo, ¿no? Entonces, eso. Después, las fuentes con las que se trabaja se pueden clasificar en dos grupos, documentales y personales, y que ahora describimos algunos aspectos puntuales. En fuentes documentales, en el caso de no poder acceder a las originales, se destaca la importancia que se corroboren con las copias obtenidas, sean el reflejo fiel de ellas para que tengan validez legal y su información sea confiable. Respaldar esa información. Si yo no tengo los originales, voy y tengo que ver que esas copias a las cuales tuve acceso, de algún modo tengo que corroborar o que de algún modo tengo que cerciorarme que eso tenga validez legal, ¿no? Y que sean confiables los datos que aportan. Eso me parece que es elemental y fundamental. Hay muchos modos de testear las documentaciones. Yo creo que por eso hablamos en este sistema de convergencia tecnológica. A veces cuando nosotros tenemos información y queremos testear si esto es viable, entonces comprobamos otras fuentes de información, otros autores, repositorios, otros medios de comunicación que tengan una cierta trayectoria dentro del medio y podemos comprobar con eso, vamos cruzando información. Ese es un modo muy práctico de verificar un tipo de documento. Lo que no puedo quedarme es que solamente eso, la primera información que tengo, no la ponga a prueba o no la ponga así, a consideración para contrarrestar si sus datos son verídicos. Por otro lado, con respecto a las fuentes personales, ¿no? Aquellas que tienen una posición estratégica, dice, en el Estado, en la justicia, en una estructura institucional, ¿no? Ya sea política o de organización social o del sindicalismo, y que donde se mantiene una estrecha relación personal, ¿no? Eso es importante. En una conversación, en una charla, hablaban de cuidar los vínculos. Eso es muy importante en el ejercicio del periodismo, porque siempre los vínculos que se encuentran es importante mantenerlos, porque es una posibilidad de relación, de profundizar, y cuando uno transcurre en el tiempo, entonces hay muchas veces que cuando tenés información de determinadas personas, es porque, bueno, es fiable, ¿no? Y eso acorta mucho el tiempo de ejecución, entonces esos vínculos son importantes mantenerlos a lo largo del ejercicio del periodismo. No se acaba con una investigación periodística, sino que se inicia o continúa o simplemente se desarrolla parte del ejercicio de la profesión. El tema es mantenerlo durante el tiempo, ¿no? De eso se trata. Después,
dice, las fuentes propias son las que se ofrecen un dato inicial de una nota y las que se convierten en brújula en el marco del recorrido. Un dato preciso, la punta del ovillo, ese dato que nos permite bucear o nos permite profundizar algún dato mayor, ¿no? que sea de interés. Eso creo que es importante. Y después En este también tener en caso, cuenta... hablar de que justamente ahora lo que se hace con los artículos de investigación periodística es que se los va haciendo, no se saca todo de una la información, sino que se va haciendo como diferentes artículos, y lo que posibilita esto es como despertar otras nuevas fuentes que pueden tener algún cierto interés de aportar algún dato a medida que nosotros vamos dando a conocer, digamos, el recorrido de nuestra investigación. Eso por lo menos se hace en los diarios locales, en lo que es digital, para no subir todo de una y hacer algo demasiado largo. Se va haciendo en diferentes artículos que también posibilitan que sean las otras propias fuentes que por ahí nosotros no tuvimos acceso hasta el momento, se comuniquen o vean la forma de aportar información, ¿no? Bien. O de refutar algo que haya dicho una fuente anterior, o esas cosas, ¿no? Bien, acá hay una consulta, dice, las fuentes propias podrían ser aquellos portales, noticias que encontramos al comienzo de nuestra investigación. Bueno, en ese caso son fuentes documentales. Las fuentes propias o las fuentes personales están estrechamente relacionadas con las personas que nosotros conocemos dentro de determinadas estructuras o instituciones u órganos gubernamentales que nos permiten aportar información fehaciente que pueda profundizar nuestra investigación. Eso es. Los otros son fuentes documentales, serían, ¿no? Cuando recurro a un sitio que me aporta información y eso, bueno, efectivamente, me está dando una cierta garantía que es información fidedigna y que yo puedo trabajar en ese sentido, o me corrobora esa información, o parto de esa información para profundizar un aspecto local o regional que a lo mejor tiene incidencia directa, ¿no? en nuestra comunidad. Entonces eso para tener en cuenta. Después, otro aspecto son los expertos, o sea, porque acá hablamos de personas en relación, pero los expertos son aquellos que nos colaboran, digamos, en la tarea periodística y que puede ser alguien especializado, no sé, en términos de derecho penal, en términos de medicina legal, u otros aspectos que yo requiero y no tengo otro alcance o conocimientos específicos. Entonces busco en esos expertos para refrendarme el posicionamiento de los datos y de la investigación que estoy llevando adelante. Y otro tema, como decía Roxana, también creo que es un elemento que hoy se utiliza mucho, que es el periodismo el periodismo colaborativo, ¿no? Cuando ahí no tenemos expertos, sino otras personas que de algún modo por el conocimiento, por el desarrollo de un tema, aportan otros datos y se construye un trabajo conjunto, ¿no? De este modo colaborativo, pero por el aporte y el desarrollo y el conocimiento de un tema específico, ¿no? Eso podríamos contemplarlo en todo sentido. A ver, otra, acá estoy leyendo, dice, diseñaríamos una investigación periodística teniendo en cuenta una narrativa con una comunicación digital utilizando... Sí, bueno, ahora vemos el modo de las presentaciones, en todo caso, cómo ponemos a circulación todo esto, pero sí, precisamente esa es la propuesta de el resultado de la investigación, cómo lo damos a circulación. Tendríamos dos opciones, que esa es mi única duda, por los cuales no está el parcial en el aula virtual, simplemente por una cuestión de tiempo, de desarrollo de los contenidos. Una es periodismo transmedia, y en ese sentido, periodismo transmedia, digamos, es colocarlo, digamos, en distintas plataformas adecuadas a diferentes lenguajes, en función de las audiencias que tengan interactividad, o sea, que hagan
tomen esos datos y también los repliquen y conviertan, se expanda ese contenido. Allí estaríamos hablando en este caso de periodismo transmedia, pero también podemos hablar, digamos, o a los efectos del parcial, simplemente, yo creo que esto lo vamos a comentar en la próxima clase que vamos a analizar y trabajar este tema, que con por ejemplo, el periodismo de datos y trabajado en multiplataformas como hipertexto, también es una modalidad que podemos trabajar, pero a lo mejor allí no buscamos tanta interactividad en los usuarios, sino una forma de expansión de la información que trabajamos. En este caso, creo que a los efectos del seminario de práctica profesional, nos invita en esta etapa, digamos, a trabajar en la investigación, en buscar todos estos recursos, de profundizar esos temas que ustedes analizan, de darle una mayor profundidad de análisis y buscar diferentes herramientas metodológicas que nos permitan arribar a temas que sean que puedan aportar dentro de una comunidad, siempre entendiendo las limitantes de los tiempos que observamos. Por eso yo soy partidario de los efectos del parcial. Estoy pensando en voz alta simplemente trabajar en un análisis de periodismo de datos, ¿no? Como una parte. De todos modos, bueno, ahora lo conversamos y terminamos esa parte. Bueno, quería terminar con esta parte que simplemente, bueno, acá estamos hablando de las fuentes personales, y otra de las características son las denominadas viudas del poder, ¿no? Que no son otras cosas que las personas que de algún modo participaron en una estructura de una institución, insisto, gubernamental, no gubernamental, y que por alguna razón se quedaron apartados de ese proceso, y entonces por distintas razones, por desencuentro entre ambos, que eso sucedió siempre y en nuestras estructuras políticas sucede a menudo, y entonces ellos son aportantes de datos precisos que pueden aportar a la investigación. Entonces hay que tenerlas en cuenta, porque conocen muchos secretos de esa estructura que están ocultas, y que a lo mejor nos pueden dar datos de interés o aportar información para llegar al objetivo que trazamos. Entonces, hasta ahí hay aspectos algunos aspectos importantes de las características de las fuentes documentales y las fuentes personales, ¿no? Con esas caracterizaciones. Después, otro aspecto para tener en cuenta cuando trabajamos con sujetos, pensando en estos contactos personales, ¿no? En estas fuentes personales, que siempre están atravesados por determinados condicionamientos, y que estos pueden implicar que no sean fuentes demasiado objetivas, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor, están muy afectados, como en este caso, de las características de las viudas del poder, por una venganza, o por esas diferentes relaciones que terminaron, digamos, en estructuras conflictivas. Entonces, hacen esos aportes, y a lo mejor, uno entra en esas cuestiones que a lo mejor no son datos certeros, y por eso necesitan contrastar, ¿no? Entonces, tener en cuenta esas características. Sí, después incluso aquellas fuentes, dice, consideradas neutrales, que no deberían tener un posicionamiento a favor o en contra de un hecho investigado, es posible que brinden información basada en su criterio particular, ¿no? Entonces, esto es importante para contrarrestar las opiniones y declaraciones obtenidas en este proceso de investigación, siempre que eso sea posible. Tener en cuenta en todo momento, entonces, los aportes que realizan estas fuentes personales, ¿no? Vemos, hay muchas preguntas acá que vamos a tratar de responder todas. Lo que vamos a hacer para que todo se aclare, digamos que después de finalizado estos comentarios sobre estos conceptos referenciales, meternos
precisamente cómo podemos analizar en el, cómo podemos trabajar en el parcial, en forma concreta, ¿no? Porque acá me preguntan, el tema de investigación tiene que estar relacionado con alguna institución, sí o sí, y bueno, todos los temas están relacionados, por eso remarco este aspecto, digamos. No observemos un hecho aislado, no es una burbuja, sino todo tema está estrechamente relacionado en ese contexto. Por eso es importante. Cómo está ligado con algo, ¿no? Cualquier tema que ustedes analicen, lo vamos a ver que está dentro de una estructura, que está dentro de un sistema. Y ese sistema está incorporado por varios subsistemas, y en eso tienen estrechas relaciones. Bueno, solamente eso es lo que invita precisamente el periodismo de investigación, y cuando nosotros hablamos de contextualización del ejercicio del periodismo, no es otra cosa que abstraernos para hacer una mirada mucho más amplia y de algún modo tener ese panorama general, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a investigar de todo eso? Bueno, ahí estará los tiempos, el aspecto geográfico, los aportes de recursos humanos, las limitaciones que tenemos, ¿no? Entonces ahí hacemos un recorte. Me quedo con esto para investigar, y en eso tiene mucho que ver con los procesos de investigación. Bueno, vamos terminando con esto. A ver. Dice, acá por otro lado, dice el análisis de comprobación de los datos obtenidos, tanto testimonios como en documentos, permiten confirmar la hipótesis de trabajo. Eso sería el proceso, si uno hace todo esto lo que estamos hablando, ¿no? O en este caso, o por lo contrario, nosotros desechamos si eso no es esa hipótesis que nos planteamos. Creíamos que teníamos, podíamos abordar o llegar a una situación, pero no llegamos a esto porque vemos que cuando comprobamos esta información no fue lo que creíamos, o estos datos, o no tengo para corroborar eso, lo que dije, entonces, o lo que obtuve, entonces cambio esa fuente de información, ¿no? O cambio ese rumbo de ese proceso de investigación que iniciamos, ¿no? Entonces, eso va a estar en permanente juego en ese proceso de investigación periodística. Y finalmente, bueno, diría que las fuentes personales o documentales son la columna vertebral de la investigación periodística. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo puedo comprobar esos datos fehacientes y el aporte de información que va a sustentar y que va a argumentar mi posición. Eso. Y por eso tengo que buscar todos los recursos que sean necesarios para lograr ese fin. Y bueno, esto que hablé de esa convergencia tecnológica, ¿no? De esas convergencias tecnológicas y digitales, digamos, que nos aportan y nos modifican esos procesos de investigación periodística, tanto en la producción como en la circulación, en esos dos aspectos. Y en estos casos, las redes sociales o los portales digitales, los sitios web, me aportan muchísima información. Digamos, primero nos permiten contactar a fuentes que, de hecho, el ejercicio que ustedes hicieron a través de las diferentes producciones, las materias que compartimos, digamos, lo hicieron a través de estos medios, y de algún modo eso marca una diferencia sustancial en escasos años atrás, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se potencia, y fundamentalmente para corroborar los datos de información, ¿no? Para mí, una de las referencias dentro de investigación en la Argentina es precisamente Chequeando, un portal que nos permite navegar y que está en forma constante verificando fuentes de información, que después los invito a recorrer, si ya no lo recorrieron, por supuesto, porque es un medio muy conocido en la Argentina y aporta mucha información, así que trabaja fundamentalmente con una línea de investigación periodística, ¿no? Eso, tener en cuenta simplemente, esto es una recomendación para trabajar. Creo que en términos de producción facilita mucho el acceso a la información. Ustedes de hecho ya lo
lo realizaron, pero para mí, dentro de la comprobación de los datos, es preciso, digamos, ¿no? Hoy un dato lo podemos comprobar con un par de horas, con recorrer, y eso antes no teníamos esa información. Para los que venían de hace mucho tiempo en el ejercicio del periodismo, era totalmente diferente, ¿no? Bueno, eso tenemos esa facilidad y hay que explotar en ese sentido, ¿no? Y quería terminar con esta parte. En todo caso, bueno, después, Roxana, te invito si haces algunos aportes específicos, pero repasar de un modo con este esquema, así como iniciamos el anterior. Diríamos que en todo el periodismo de investigación tendríamos un tema que tenga relevancia social, pero eso que no sea un hecho aislado, sino es necesario analizarlo en un contexto. Por eso es necesario contextualizar la información, y allí nos valimos de autores, de información, de analizar ese sistema, porque un acontecimiento que nosotros elegimos siempre está dentro de una estructura y nos puede hacer un aporte. Insisto, yo estoy reflexionando en términos generales en el ejercicio del periodismo. Ahora, después otra cosa, bueno, va a ser el parcial, una cuestión, digo, el parcial por las limitantes del tiempo, pero nosotros en el ejercicio del periodismo deberíamos no trabajar como un hecho aislado, sino dentro de un contexto, dentro de un sistema, diría, para ser más claro y preciso. Otro aspecto, digamos, aparte de la relevancia social, es el interés personal en el ejercicio de la profesión. Si no hay interés, si no hay un compromiso, si no hay esta alma del proyecto, digamos, que quiero investigar, y esta ansia de conocer esa verdad, es muy difícil que pueda llegar a buen puerto, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir bucear, indagar, dedicarle un tiempo necesario, o hasta en el caso que en el mismo ejercicio del periodismo a veces hay que estar horas por un dato, simplemente esperando a una persona, pero ese dato es importante, y bueno, y haces todo lo posible para acceder a esa fuente de información, como sería en este caso de una persona que nos pueda aportar algún dato, ¿no? Y eso requiere en este punto también me parece que es súper importante el tema de indagar en el marco legal. Siempre puede haber leyes o normativas, digamos, que ayuden a sostener lo que nosotros estamos investigando, y como son fuentes documentales muy importantes, son un sostén, digamos, bastante sólido. Por ejemplo, en el caso, yo había hecho una investigación sobre parto respetado en Corrientes, y hay una ley de parto respetado que, si bien está, digamos, normada, o sea, está aprobada, no se conoce, no se aplica. Entonces eso es un puntapié bastante importante para empezar, digamos, a recolectar información, fuentes y demás. Me parece que en ese caso todo lo que sea leyes o normativas, o leyes provinciales, municipales o nacionales, o estatutos internacionales, digamos, siempre es importante también. Perfecto. Eso precisamente, bueno, está estrecha, así como decía Roxana, estrechamente relacionado con las fuentes documentales, o en este caso, fuentes documentales. Específicamente, lo que recomienda Roxana es precisamente tener en cuenta la legislación vigente en torno al tema que analizamos, digamos. No deberíamos dejarla aparte, ¿no? Y otra de las características que mencionábamos dentro del periodismo de investigación es develar un hecho oculto, que ya dijimos que o una persona o una institución, digamos, quieren mantenerlo oculta, y ese sería el motivo que nosotros queremos de algún modo darle visibilidad y mostrar esa situación, entendiendo que todo eso puede afectar a un proceso democrático o puede afectar a un interés colectivo, simplemente, ¿no? Cuando hablamos de interés colectivo, hablamos de ciudadanos o ciudadanas dentro de un contexto de gobierno democrático, simplemente es eso. ¿Y qué utilizamos? Utilizamos un método o herramientas que de algún modo nos puedan trabajar ese proceso, ¿no?
Por eso hablábamos, nosotros comparamos con esos métodos científicos de investigación, o el método científico que nosotros tenemos en los procesos de investigación, que muchos de estos analizamos acá, algunos aspectos principales, como las características. Por eso decimos, elegimos un tema, elegimos un problema, tenemos una hipótesis y vemos las fuentes documentales principalmente, y después verificamos si eso es viable, ¿no? Eso es viable y podemos proceder a establecer una metodología para acceder a esa información. Bueno, ahí estaría sintetizado de algún modo este proceso de investigación que de algún modo estaría sintetizado, resumido en esta parte. Yo ahí en el aula puse a consideración, hay un texto que es precisamente una tesis de maestría, que es uno de los capítulos, habla de la investigación periodística en contextos de periodismo, en contextos de convergencia digital, ¿no? Y me parece que es interesante, así que bueno, ahí hay material como para profundizar estos aspectos, pero yo quería tomar estos elementos que son importantes para tener en cuenta el trabajo que ustedes puedan desarrollar. Y hasta acá, a ver, hasta acá llegamos en todo caso, y hacemos una apertura ahora sí de preguntas, interrogantes o sugerencias o planteos para trabajar en el parcial, y eso. Bueno, abrimos la conversación. Yo, profe, aprovecho. Con el tema de la investigación, yo quería investigar quería investigar la otra parte, ¿no? Usted sabe que hay un discurso, digamos, de parte del gobierno, ministro de Educación y también parte de la universidad, de que, bueno, estamos avanzando, la universidad siguió su curso a pesar del COVID y todo eso, ¿no? Lo que yo quería mostrar era la otra parte, ¿no? Esa parte que no se muestra de aquellas situaciones donde en realidad no se ve tan bien eso, ¿no? ¿Por qué? Porque para que la universidad, para que un alumno avance en la carrera, tiene que tener una computadora para él solo, tiene que tener una buena internet y tiene que tener a lo mejor fotocopias para que no le haga tanto mal el ojo leer todo el día con esa letra chiquita que nos mandan los textos. Y por ahí también tiene que tener la posibilidad de rendir libre, o poder rendir los finales, que nosotros tenemos trabajo con eso, ¿no? Lo que yo quería mostrar era esa otra parte, ¿no? Es decir, que pues yo tengo compañeros, por ejemplo, que me dicen, no puedo yo hacer nada ahora porque está ocupando la computadora mi hermano. ¿Me entiendes? O sea, y yo quería mostrar esa otra parte de que ese discurso no es tan positivo en todos los casos, ¿no? Aunque sea una minoría, demostrar que no todos tienen internet buena, porque uno vive en el interior, no todos pueden acceder a las clases, se atrasan en la universidad, y bueno, y contrastar estas cosas, ¿no? O sea, no con ánimo de crítica, porque se hace lo que se puede, ¿no? La universidad hace lo que puede y también el Estado hace lo que puede, pero mostrar que hay situaciones en las cuales hay una injusticia en algunas, porque es una medida que tenés que tener una computadora para vos solo, una internet buena y poder sacar las fotocopias, y presentada como documento para contrastar esto, como documento para aprobarlo nomás, la declaración del ministro de Educación cuando él decía que estábamos re bien, que hay que avanzar, todo eso. Las cosas que hizo la UNE, que por ejemplo acá que lanzó la beca conectividad, que es algo muy bueno, digamos, es una medida oficial muy buena. Testimonio de chicos que realmente la pasan mal, que eso puedo encontrar. El tema de las notebooks que se hicieron entregar y que se paralizó. El precio de las PC, comparar las PC, cuánto para la inflación aumentó tanto la PC que es imposible poder comprarlas. O sea que si tenés una PC para vos solo, ahora comprarlo es prácticamente imposible para un estudiante. Y también el tema de testimonio de un oftalmólogo, para que me cuente las consecuencias de estar todo el día trabajando haciendo cosas por internet, digamos, porque una cosa es tener la fotocopia, que a lo mejor no te cansa tanto la vista, pero ver todo el día la pantalla, las letras muy chiquitas, los textos que nos mandan, quería ponerlo a eso, ¿no? Contrastar esa otra mirada, darle voz a esa otra, al estudiante, digamos. Esa es mi idea, más o menos, por ahí van las cosas. Sí, a mí me parece fantástico. Sí, te diría, sí, te comparto muchos posicionamientos. Yo creo que la pandemia puso al desnudo las desigualdades que existen en la Argentina y en las diferentes zonas de nuestro país. Así que sí, yo te diría que sí. Escribirlo con absoluta libertad y sin tapujos, digamos. Eso es parte, digamos, de esto.
No, no, y yo me siento, esto por decir, sin opción a crítica, eso no, o sea, periodismo de investigación es eso. Tengo una hipótesis, eh, eh, tengo una hipótesis, una propuesta, y bueno, quiero avanzar en ese sentido. Y yo diría, y yo tengo que alimentar que sí, hay que seguir. A mí me parece que es un tema interesante, así que como compartió acá la compañera, me parece interesante trabajar en eso, en ese aspecto. Podés trabajar desde diferentes puntos, vos fundamental tu postura, eso. Eh, Simplemente eso, para mí el tema está bien y solamente, bueno, acá el único esfuerzo que deberíamos hacer, y esto va para todos, digo esto porque el parcial comienza con la contextualización del ejercicio del periodismo. Y entonces nosotros pusimos diferentes autores que están para contextualizar esa información. Y del tema que ustedes eligen, no necesariamente tienen que incorporar todo, pero sí, por ejemplo, lo que se me viene ahora a la mente es que eso lo trabaja Daniela Monge con el tema porque ella trabaja mucho con el tema de las desigualdades, las convergencias periféricas, habla de esos conceptos y precisamente habla cómo las desigualdades. Después otra autora es Baladrón de la Universidad Nacional, perdón, Daniela Monge de la Universidad Nacional de Córdoba, Baladrón es de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y ambas trabajan en ese aspecto. Para después la doctora Martín también, que trabaja sobre las desigualdades en el acceso a las tecnologías, y eso, bueno, sería, estoy pensando sí en voz alta, que material para trabajar específicamente tu proyecto, Martín, eso sería. Pero bueno, después vemos. Yo ¿qué es lo que quiero decir para que quede claro? Digamos, como es el ejercicio de la contextualización, parte de la información que ustedes identifiquen, querían aportar algunos autores, algunos conceptos de estos autores que plantean precisamente, que analizan el problema, que contextualizan esas desigualdades que vos pones de manifiesto. Eso. Okay. Bueno, no sé si hay otra pregunta, otro comentario. Profe, yo quería hacer como una acotación y tal vez una pregunta. Cuando había comentado usted Sí. que íbamos a hacer una investigación, yo recordé que la única investigación que hicimos nosotros hasta el momento era en Gráfico 2 y nosotros habíamos hecho una investigación sobre Uh-huh. denuncia. Me imagino que mis compañeros habrán hecho otra investigación, otro tipo de investigación porque yo cursé antes. Pero nosotros hicimos solamente de denuncia y después había investigación de archivo, pero nunca dimos como este tipo de investigación que usted está mostrando ahora. Es como una especie de investigación sobre periodismo social, podría ser. En realidad, lo que yo describí ahora son características principales de la investigación periodística. Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que tomar elementos que analizamos de acá para nuestro trabajo. Yo no creo que vamos a llegar a hacer una investigación periodística en esta característica. Sí creo que podemos hacer una investigación de periodismo de datos. Eso creo que es Claro, importante. Que eso, bueno, eso le quería justamente como, bueno, como hacer una uh-huh. acotación porque cuando yo hice esa investigación, básicamente tuvimos que recabar datos para que tenga tenga consistencia la denuncia que íbamos a hacer. Bueno, en mi caso, que no sé cuáles harán mis compañeros, en mi caso yo no estoy por denunciar nada, voy a de alguna manera exponer una actividad, una propuesta, un proyecto que se está llevando adelante. Voy a tener muchas fuentes y supongo que muchos datos, pero no sé si con respecto a cuánta gente mira la radio, cuánta gente escucha la radio, cuánta gente participa, no sé si pueda llegar a tener eso, pero tal vez sí con respecto a cuál es el impacto que tiene o el que quieren llegar a tener con la propuesta. Eso podría llegar a dar
Sí, te entiendo, te entiendo. Te entiendo y aclaro sobre tu consulta. En este caso, aclaro, para mí un periodismo de investigación requiere de un proceso mayor de tiempo de investigación. Entonces, por eso, pero sí hay elementos que son principales, que son útiles y que necesitamos reflexionarlos y podemos incorporarlos dentro de este proceso. Lo que vamos a ver en la próxima clase es el periodismo de datos específicamente. Y con ese periodismo, digamos, que creo que nosotros lo que podemos analizar, en virtud de los que ya tienen identificados los temas, que ya hay varios que ya, por lo que nos fuimos intercambiando por correo, digamos, hay varios que ya tienen el panorama más descrito y avanzado en ese sentido. Eso, yo diría, avancemos en ese sentido, así como decía la compañera, que no va a llegar, digamos, a revelar algo oculto, eso es lo que me está diciendo, sino que va a mostrar o fundamentar con documentación un proceso de una situación, en este caso de la radio de la comunidad COM, eso si no me equivoco. Entonces solamente si para no, que quede si mal claro, no recuerdo. Así que, los datos de toda mi investigación van a ser las fuentes, van a ser los testimonios que yo tenga. claro, Eso, bien. sí, sí, sí. O sea, vos vas a consultar fuentes personales, en este caso de las personas que están involucradas en ese proceso que llevan adelante, y otras documentales en el sentido de legislación, no sé, me estoy imaginando cómo está habilitada esa radio, quiénes le dieron eso. Es una radio de características que tiene licencia, es ENACOM que le dio la licencia, es una radio de comunidades indígenas, por lo tanto Sí. tiene otra, o sea, hay muchos datos, lo tuyo va a ser descriptivo y en realidad busca dar visibilidad a un sector que a lo mejor ni está ni figura en la agenda de los medios, ¿no? Y a pesar de que se trata de un medio, ¿no? Por los mismos temas que aborda una radio de estas características. Por eso me parece que Buenísimo. para mí es una investigación de periodismo de datos. Ahí nomás diría yo. Está, No sé gracias. si queda claro. Perfecto, bueno, es eso. Yo simplemente, por una cuestión, esto se dio así en nuestra, nos fuimos retrasando y bueno, yo estoy tratando de reordenar por eso, para que queden claro, digamos, lo que vimos. La clase pasada es la contextualización del ejercicio del periodismo, ahora aspectos del periodismo de investigación, en la otra clase vamos a ver periodismo de datos, y no vamos a cambiar yo en términos generales lo que diría, y ahora sí anticipo en todo caso, ya les comenté y no vamos a cambiar eso, si cambia, va a cambiar algunas cosas puntuales. Yo creo que entre mañana o pasado ya va a estar las consignas del parcial, yo las tengo acá ya inclusive para comentarles, pero simplemente me falta cerrar una cuestión por esta cuestión de tiempo, digo. Pero la característica del parcial sería de carácter individual, entonces cada uno de ustedes va a tener que elegir un tema específico, y ese tema específico también lo va a relacionar con alguna bibliografía que está dispuesta en el aula, o si no nos consulta, les sugerimos alguna, o si ustedes tienen otra bibliografía que disponen, entonces, bueno, vemos, analizamos, porque ese es el ejercicio de contextualizar. Cuando yo digo voy, leo otro, trabajo en ese sentido, aporto información, digamos, y ahí hago un ejercicio de abstracción. Y después lo otro es trabajar con esto, ¿no? Ahí utilizamos estos elementos del periodismo de investigación como las fuentes personales y fuentes documentales. Eso es clave. Y el método ya a esta altura la conocen de memoria, diría, por todo el proceso de investigación que vimos en el primer cuatrimestre. Eso sería. En función de esa investigación, ustedes van a obtener un resultado X, van a describir eso, van a tener información, en el caso del comentario acá que
que habló el compañero, de las desigualdades que acceden, de que tienen, que nos presentamos en este aspecto educativo y que él observa, entonces va a tener bastante información. Después de esa información tenemos que buscar como diferentes géneros periodísticos para plasmarlo. Mínimo que podemos utilizar 3 géneros periodísticos. Una entrevista, o una columna de opinión, un editorial, una crónica o cualquier otro recurso periodístico que lo puedan trabajar. Y eso adecuado a diferentes plataformas. Eso sería en una primera instancia. Digo por una primera instancia porque si no la otra es también la planificación. Si fuese transmedia, tenemos que planificar los usuarios, los destinatarios. Y por el tiempo, esa es mi única duda hasta el momento, confieso. Pero, y en el caso de la distribución y circulación de esa información, lo pueden hacer a través de plataformas que ya tengan, o lo pueden utilizar en forma colectiva, con otros compañeros o compañeras, o sea, el trabajo es individual, pero la distribución y circulación de información puede ser grupal hasta determinada cantidad de personas para usar un mismo sitio y bueno, distribuir el contenido allí en ese sitio a través de diferentes plataformas. Esa sería la síntesis. Está todo explicado y bueno, inclusive están todos los autores que ustedes pueden consultar. Los autores ya están en el aula virtual y bueno, cada uno, de acuerdo a su tema, podría ir viendo qué autores puede utilizar para contextualizar ese ejercicio del periodismo. Eso sería lo que nos queda. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Bueno, no sé si dijo, o yo no escuché, ¿cuándo es la fecha de entrega? La fecha de entrega, con eso comenzamos, sería el viernes 6 de noviembre. El viernes 6 de noviembre. También aclaro, para si alguien no se sumó, en realidad la entrega del parcial conversamos, esa la clase pasada, y en realidad debería haber sido acá el 29 de octubre, pero en virtud de los tiempos, inclusive por eso lo replanificamos y trabajamos en este sentido, acordamos hacerlo el viernes 6, a pesar de que creo que no sé si esa semana hay mesa de examen, pero sí por un pedido, porque había otro parcial con otras materias, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre sería como que no tenemos más fechas, porque después también hay que ver una instancia de recuperatorio. Y todas las clases terminan el 20 de noviembre. Entonces, bueno, es el último esfuerzo que vamos a hacer con esto del parcial. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿No? Bueno, terminamos entonces. Profe, yo le escribo después para que me dé, si me puede dar los autores que son específicos para poder hacer mi trabajo, ¿puede ser? Sí, no dude de eso. Cualquiera que necesita información, me pide, como lo tengo ya lo voy a encontrar. Sí, yo tengo los libros, voy a ver si te los consigo en digital y te envío, pero ya sé por el tema, tenés mucho pero a mí me parece el concepto de convergencia periférica y la relación entre los